que dimos en la última oportunidad de Rav Kook en su prefacio a Orot HaTeshuvah. Y hablamos de las artes y de la música y de todos esos aspectos culturales importantes que son básicamente las manifestaciones del mundo artesanal, del mundo de la literatura, de la pintura, de la música. Entonces, con vuestro permiso, yo quiero completar el tema con una segunda clase, si me dan el permiso. ¿Ceder? Yofi. Entonces, el Rav Kook dice de que el mundo general, nosotros llamamos el mundo cultural, el Rav se refiere más específicamente a la literatura, que es el mundo de la escritura, de la expresión por escrito. Dice el Rav que todavía no penetró en el tesoro de la vida maravilloso que se llama el mundo de la Teshuvah. Y no habla del tema, y es, según su opinión, algo que los escritores tienen que interesarse en ello y empezar a, por supuesto, estudiar el tema y escribir sobre el mismo. Y bueno, Rav Kook dio el ejemplo, ¿sí? Él escribió sobre este tema, pero él dice que es algo que tiene que abarcar más en forma general. Ya, esto lo quiero conectar con Rav Kook. Tiene en varios lugares que escribe este tema, no vamos a poder ver todo, pero yo opté por lo que el Rav Kook escribe interesantemente sobre Shir HaShirim, el cantar de los cantantes. Shir HaShirim. Entonces, Shir HaShirim es un escrito, es una Megilá, una de las cinco Megilot, de las cinco Megilot que tenemos. Tenemos Kohelet, tenemos Shir HaShirim, tenemos Ejá, tenemos Megilat Esther, Kohelet. Interesantemente, tres de las Megilot las escribió Shlomo HaMelech. Shir HaShirim, Kohelet, dos. Después tenemos Megilat Ruth, Megilat Esther y Ejá, que la escribió Irmiau, profeta Irmiau. Megilat Ruth creo que Shmuel HaNaví. Jofen, Shir HaShirim es famoso como un cántico que expresa de diferentes formas, en diferentes ámbitos, el amor, ¿sí? Básicamente la romántica que existe entre el hombre y la mujer, entre el amado y la amada. Y que simbólicamente Jajamim dicen que se refiere al amor que existe entre Huchabrihu y Knesset Israel, entre Akadosh Baruj Hu y Am Israel. Uno de los psukim que tenemos y que son relevantes en el mes de Elul, Ani le Dodi, ve Dodi li, que son las iniciales de Elul, yo a mi querido a mí. Entonces, Shir HaShirim es un poema, un escrito, un cántico de expresión, de amor, de afecto, bien profundo. Y de esa forma hay que entenderlo. Nosotros tenemos una Mishnah
hay un tratado que es casi el anteúltimo en el orden de Taharot, de purezas, que se llama Masejet Yadayim, el tratado de las manos. Y aquí habla sobre el tema de Netilat Yadayim y de la pureza y de la impureza de las manos. Y en el capítulo 3, la Mishnah también habla sobre el tema de otros tipos de purezas e impurezas, dentro de ello de pergaminos que se pueden llegar a tocar, se pueden llegar a impurificar, o uno se impurifica con ellos sin entrar en el detalle. Y en el capítulo 3, la Mishnah Dalet, Mishnah Hei, la Mishnah 5, capítulo 3, Mishnah 5. Entonces la Mishnah empieza a hablar de algunas de las Megilot. Y Jajamim decretaron que los escritos en ciertos casos pueden impurificar cuando se los toca directamente con las manos. Jajamim hicieron una gezerá de que la gente guardaba el producto agrícola de la terumá junto con los escritos sagrados, y venían los ratones que no saben diferenciar entre el producto agrícola y los pergaminos de los escritos, y se comían unos y se comían los otros, corroían unos y corroían otros, y por eso dijeron de que la terumá que toca alguno de los escritos, algún pergamino, la terumá se impurifica, y también las manos. Hay un tema lógico ahí que no es relevante en estos momentos para nosotros. Entonces viene Rabbi Akiva, y como Rabbi Akiva, y dice las siguientes palabras. ¿Qué? Un momentito. Dice caja. Amar Rabbi Akiva. Sí, antes de eso aparece Rabbi Shimon ben Azai y dice: Mekubal ani pi 72 zaken, yo recibí de 72 jajamim Beyom Shoshivot Rabbi Elazar ben Azaria Beishiva, en el día que nombraron a Rabbi Elazar ben Azaria como director de la Yeshiva, Sheshira Shirim bekoelet metamim et hayadayim, que Shira Shirim y Kohelet impurifican las manos como los demás Ketuvah Kodesh, como los demás escritos, porque también esas Megilot fueran dichas con Ruach HaKodesh. Había una discusión entre Jajamim, ¿qué Megilá se puede introducir dentro de los 24 libros? Que sí, que no, Kohelet sí, Kohelet no, dice una cosa, luego hay otra. Entonces al final este Jajam dice que sí, que son parte de los escritos sagrados. Amar Rabbi Akiva, dice Rabbi Akiva, Chaz v'shalom, lo nechelak Adam Israel al shir hashirim shelo yitamet hayadayim. O sea, se entiende según la Mishnah que había una discusión si Shir Hashirim es parte de los escritos sagrados o no. Y viene Rabbi Elazar, Rabbi Shimon ben Azai, dice que es uno de los escritos sagrados. Viene Rabbi Akiva y dice: no. Sobre Shir Hashirim no hay ninguna discusión que es uno de los escritos sagrados. En Kohelet el tema es diferente. En Kohelet sí hay discusión, pero en Shir Hashirim no. En Shir Hashirim no hay discusión, que todos están de acuerdo que Shir Hashirim es uno de los escritos Kedoshim del Tanaj. Shelo yitamet hayadayim, y por eso no impurifica las manos. She'en kol haolam kulo kedai keyom shenitam bo Shir Hashirim leIsrael.
Porque todo el mundo no es apto para haber sido creado, sino como el día en el cual se le dio Shir Hashirim a Am Israel. O sea, Kadosh Baruj Hu creó el mundo para entregarle esta Megilá al pueblo de Israel, Shir Hashirim. ¿Por qué? Shekola Ketuvim Kodesh. Todos los escritos del Tanaj son Kedoshim. Pero Shir Hashirim, Kodesh Kodashim. Shir Hashirim es Kodesh Kodashim. Nosotros tenemos en el Bet HaMikdash, ¿no? Tenemos el Kodesh y tenemos el Kodesh HaKodashim. En el Kodesh estaba el candelabro, estaba la mesa de los 12 panes, estaba el Mizbeach HaKetoret, el altar del incienso. Eso es el Kodesh. Pero luego tenemos el Parojet, tenemos la cortina, y del otro lado de la cortina está el Kodesh HaKodashim. ¿Y qué había dentro del Kodesh HaKodashim? Estaba el Aarón con las tablas. Y encima del Aarón estaba el Kaporet, la tapa, y encima del Kaporet estaban los querubim. Uno con cara femenina y el otro con cara masculina. Y dicen Jajamim que uno representa a Kadosh Baruj Hu y el otro representa a Knesset Israel, a Am Israel. Dice Rabbi Akiva, ahí está Shir Hashirim. Él no dice querubim, pero canere que a eso se refiere. Él dice, Shir Hashirim, todos los cánticos son Kodesh. ¿Sí? Tenemos varios cánticos en la Torah, en el Tanaj. Tenemos Shirat Hayam, el cántico cuando pasamos el Yam Suf. Tenemos el cántico de Deborah, cuando vencimos a los filisteos, Shirat Deborah. Tenemos Shirat David, tenemos varios cánticos. Las Megilot. Pero Shir Hashirim es Kodesh HaKodashim. Y ahora tenemos que entender por qué. ¿Y por qué lo dijo Dafka Rabbi Akiva? Todo. Entonces el Rab en su Perush Shir Hashirim, que lo trae en su Sidur, o la traía. Yo voy a explicar lo que siento que he entendido de sus palabras, que son muy profundas. Y dice, en Kol Haolam Kulo, la primera oración de Rabbi Akiva es de que básicamente todo el mundo estaba esperando ese día, que se entregue Shir Hashirim. En Kol Haolam Kulo Kedai Keyom Shenitam Bo Shir Hashirim Le Israel. O sea, ese es el día especial de la entrega de Shir Hashirim a Am Israel. Dice el Rab, hay dos formas de Ahavat Hashem, de amar a Kadosh Baruj Hu. Shir Hashirim es un cántico de amor, de Él hacia nosotros y de nosotros hacia Él. Hay un amor a Hashem que es por medio de la manifestación de la creación. La bondad de Hashem que llena el mundo y su bien hacia las criaturas. Cuando una persona observa al mundo, y cuando sale el sol por la mañana y tenemos luz, y cuando nos acercamos a un río o a un manantial y tenemos agua fresca, y cuando tenemos un viento que nos refresca, y cuando vemos a todas las criaturas maravillosas y vemos los frutos que podemos saborear, los vegetales y los bellos minerales, el oro y la plata y básicamente toda la creación, eso nos hace llenar de amor a Hashem. ¿Sí? ¿Qué creación nos ha entregado a Kadosh Baruj Hu? Dice el Rab, ese es un nivel de amor a Kadosh Baruj Hu
que está basado en su manifestación a nivel de la existencia, a nivel de la bría y de la bondad de Hashem que se ve y que llena al mundo. Pero dice el Rab, hay un amor más profundo todavía. ויש אהבה כזאת שהיא מורגשת בנפש מצד עצם מעלת הנפש לאהוב את הטוב הגמור. Hay algo en el alma que es amar al bien en su esencia. La Neshama siente deseo y necesidad de amar al bien. ¿Por qué la Neshama constantemente quiere hacer el bien? Porque esa es el DNA, o el ADN, o como lo quieran decir. La esencia de la Neshama. Como Helek Eloki, como una parte divina. Y como Elohim, ¿qué? Como está escrito, Tov Hashem Lakol, la esencia divina es el Tov Hagamur, el bien perfecto y absoluto. Nosotros con nuestra Neshama, que tenemos esa partícula interna, no nos conformamos con amar a Hashem. ¿Por qué? Porque Él se manifiesta en la creación de esa manera magnífica, sino por el hecho de querer estar con el bien, que es Akadosh Baruj Hu. El bien busca el bien. La Elokut, la divinidad interna del hombre, busca la divinidad de él. Y por eso dice el Rav que hay un amor que se siente en el Nefesh por el hecho mismo de la esencia del alma de querer y de amar al bien absoluto. La Neshama no se conforma con emocionarse al ver la magnífica creación de Akadosh Baruj Hu, sino que quiere no a la creación de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué es lo que quiere? A él mismo. A Akadosh Baruj Hu. Y ese amor es el principal amor. Y dice el Rab, ese amor es el valor más valioso y que vale más que cualquier otro tipo de amor que podría manifestarse por medio de lo que Hashem nos da, Hashem nos entrega. Estamos un ejemplo un poco burdo, ¿sí? Mi señora todos los días ordena la casa, todos los días cocina, todos los días me da buen alimento, me lava la ropa. Entonces yo la amo por todas esas manifestaciones. Es la Bar Yafé, es la Bar Hashuv. Pero ese es un amor que no habla de ella misma, habla de lo que ella hace, de cómo ella se revela hacia mí. ¿Cuál es el amor más profundo que tiene que tener un esposo por su esposa? El amor a ella, a la esposa, a la mujer, por ser ella, no por lo que hace, no por lo que me da. Entonces la Neshama, ¿cuál es el amor más profundo de ella a Kadosh Baruj Hu? De toda esta gran creación que nos ha dado y que es tan maravillosa, dice el Rab, no. Es algo más profundo, es él mismo, es el amor al bien absoluto de él, sin llegar a las manifestaciones de él en la existencia. ¿Y en dónde ese amor tan profundo a Kadosh Baruj Hu puso eso en escrito? Dice Rabbi Akiva, en Shir Hashirim. Shir Hashirim es la expresión
de esa relación tan íntima que hay entre Am Israel y Akadosh Baruj Hu, por ningún otro motivo de que queremos y amamos a Hashem, porque es Hashem. Y nada más. Y por eso, no hay otro día más importante en la creación, en la existencia, dice Rabbi Akiva, que el día que se dio Shir HaShirim, que se escribió Shir HaShirim. Muy bien. Entonces, para entender qué significa ese amor, hay que estudiar bien Shir HaShirim. Y dice Rabbi Akiva, todos los Shirim son Kodesh. Hay Kedushá en todos los demás escritos, en todos los Shirim, en todos los... ¿Sí? Pero todos tienen un nivel de Kodesh. El Kodesh es algo que de alguna manera está conectado con la realidad, con la existencia. Hay un solo amor que es trascendental, absolutamente hacia Él, sin intermediarios. ¿En dónde eso se manifiesta? En Shir HaShirim. ¿Usted sabe cuál día se terminó de escribir Shir HaShirim? Shlomo Melech. ¿Pero en qué día? No se sabe. No. Tú. Muy bien. Porque todos los escritos son Kodesh y Shir HaShirim, Kodesh HaKodesh. Yo les voy a dar también en el ejemplo en el Mishkan. En el Mishkan, en el Kodesh que había menorá. Menorá es luz. Pero para tener luz se necesita aceite, mechas, fuego. El Shulchan, la mesa donde se ponen los 12 panes. El pan, es trigo, ¿sí? El Ketoret. El incienso son materiales vegetales. Entonces, todas esas mitzvot de poner los panes y de prender la menorá y de encender el ketoret son manifestaciones de mitzvot que están en el nivel de Kodesh, y por eso ese lugar se llama Kodesh. Pero si se dan cuenta, eso está conectado ¿con qué? Con la existencia, con los vegetales, con el fuego, con los panes, con el trigo, Pero cuando vamos al Kodesh HaKodashim, ¿qué hay? ¿Torah? ¿Nada más? No hay nada. En el Kodesh HaKodashim no se hacen mitzvot. En el Kodesh se prende la menorá, se ponen los panes, hay mitzvot, o sea, hacemos algo en la práctica. Pero en el Kodesh HaKodashim no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque ahí está Akadosh Baruj Hu con Am Israel en su amor absoluto. Por eso ahí no se hace nada. Solamente se disfruta del amor entre el amado y la amada. Ese es el Kodesh HaKodashim. Dice el Rab. La literatura tiene una función. Y aquí el Rab habla en forma general, yo creo que no solamente de la literatura, que por supuesto son escritos, pero también la música, la pintura, la escultura. Fíjense que en el Mishkan teníamos todas esas cosas. Sí, como van de que la Torah es algo escrito, pero teníamos escultura, la menorá y el shulchan, todo era con diferentes tipos de materiales y con diferentes figuras, etcétera, etcétera. Y teníamos las vestimentas del Kohen Agadol con sus diferentes colores y las piedras preciosas. O sea, todo el tema de la música, kamuván, de la avodah. Bueno, dice el Raf, la literatura tiene que sacar a la realidad, revelar básicamente todos los conceptos espirituales que están arraigados en lo más profundo del alma humana.
un músico, con su música tiene que provocar que la persona despierte en su interior, ¿sí?, las fibras más profundas de su alma. ¿Entendiste? Se intentó aquí ya. El escritor con sus escritos, lo mismo. El pintor con su figura de lo que pinta. El actor cuando actúa y tiene que revelar lo que tiene que revelar, etc. Entonces, según el Rav Kook, esa es la función. Revelar los conceptos espirituales, pero que están arraigados dentro del alma, que son la naturaleza del alma, que están ahí. No hay que sacar lo que no hay, hay que revelar lo que ahí está. Está oculto. Está oculto. Y dice el Rav que todo momento, todo tiempo que falta una sola letra que está oculta en la profundidad del alma, que todavía no se ha revelado, todavía existe la obligación de el trabajo de la humanut, del arte, de los artistas, cada uno en su posición de revelarlo. Aquí el Rab se refiere, como el Rab no era, sí, él sabía la verdad, la realidad, no solamente hablaba de cosas muy profundas. Y él dice que se entiende y queda muy claro que solamente los tesoros ocultos que cuando se revelan traen un aroma agradable al mundo, esos son los que hay que revelar. Y no las cosas que huelen mal, que están también en nuestro interior. Eso es lo que hay que desarrollar, dice el Rab. Y así dice la Gemara en Masejet Shabbat, que de cada palabra y palabra que salió de Akadosh Baruj Hu en Har Sinai, el mundo se llenó de besamim. La palabra de Akadosh Baruj Hu trae aroma, especie agradable al mundo. Eso es cuando revelamos los tesoros positivos de nuestro interior. Pero aquellas cosas ocultas, dice el Rav, que están enterradas en nuestro interior y que ahí se tienen que quedar, ¿sí? Y ahí tienen que quedarse. Shekeburatam, que su entierro es su extinción. Para ellos tenemos que utilizar la estaca, el yated, que lo leímos el Shabbat que pasó. No, el anterior, o este. Que en el campamento el soldado, además de tener el arma, necesita tener una estaca. ¿Para qué? Para hacer un pozo, hacer sus necesidades y cubrirlas. Dice el Rav, hay componentes internos que son excrementos que hay que ponerlos en un pozo y taparlos. Y la literatura de ninguna manera se puede ocupar de descubrir esos excrementos espirituales que existe en la persona. ¿Sí? Traducción, novelas. ¿Saben lo que son novelas? Novelas. Novelas, amor,
¿no? Pero ¿de qué manera? De una manera sucia, de una manera nefasta, de una manera fétida, de una manera que huele mal, que no huele a besamim, que huele a excrementos. Entonces revelar el amor, el afecto, el cariño, de esa forma, dice el Rav, para eso tienes que tener una muy buena pala, una muy buena estaca, y ponerlo eso bien dentro de la tierra y taparlo, y que nunca se descubra. Porque no de ese amor estamos hablando. Haz de Jalil. Entonces, aquellas cosas que están ocultas, dice el Rav, para ellos ya está preparada la estaca en la Torá para excavar y cubrir. Y pobre de aquel que usa su pala para lo contrario, para excavar, y en lugar de sacar los besamim, los aromas agradables de estos conceptos profundos que están en el alma de la persona, utiliza la estaca para descubrir, ¿sí?, aspectos internos, pero que son negativos, que son contrarios, y que en lugar de traer un buen aroma al mundo, traen un aroma desagradable, un olor, ¿sí?, de fétido, camubán, de un animal muerto, de basura, etc. O sea, los escritores, la literatura, la música, todo eso tiene que tener mucho cuidado de utilizar sus fuerzas reveladoras para revelar lo sano y no lo enfermo, lo que huele agradable y no lo que huele mal. Dice el Rab, los sentimientos del amor natural, que puede ser el amor entre padres e hijos, hombre y mujer, etc., afilo a una mascota, o algo que una persona tiene, que son sentimientos naturales de la persona y que tienen lugar en la existencia, en la moral, en la vida. Dice el Rab, todo ese tipo de amores, de afecto, de cariño, pueden ser revelados, pueden ser hablados, pueden ser tocados en la música o en lo que sea, en cualquier tipo de arte, ¿sí?, o de literatura, etc., y revelarlos. Pero, otra vez, con el cuidado adecuado de no inclinarse hacia los aspectos que ya no huelen bien, que ya huelen mal en estos temas, y que transforman a la pureza en algo impuro. Y por eso, todo esto también tiene que ser manejado con Kedusha. Afilo que estás hablando de cosas muy naturales en el mundo del amor, en el mundo del cariño y del afecto, como acabamos de explicar. El amor, el cariño a un hermano, a un familiar, a un amigo, a un vecino, a una mascota, no importa, a lo que sea. Pero siempre eso debe ser revelado de una manera sana y no perturbada y no maltratada, con impureza. Y dice el Rab, para eso necesitamos el consejo de los Anshei Kodesh, los hombres de la Kedusha. ¿No? Pero si en la literatura o en estas
o en estos artes, etc., no se hablaría de estos temas, dice el Rav, afilo en el amor pashut, en el amor simple, mucho más se va a considerar un defecto, ¿sí? en estas culturas, en estas especies, en estas artes, de no hablar del amor a Akadosh Baruj Hu, de amar al Mekora Gesed, a la fuente del Gesed y del bien que hay en el mundo. ¿Qué? El Rav dice, miren, el mundo en general puede hablar de un nivel de amor, pero que es un nivel de amor a nivel humano, a nivel terrenal, a nivel de la naturaleza. ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, yo amo al día, amo el calor, amo muchas cosas. Y eso está bien, eso está bien. Cuando todo eso se maneja con pureza, de una manera correcta y adecuada, entonces todas esas expresiones que pueden venir de las diferentes artes que existen en el mundo, debe ser. Pero hay un problema. El problema es de que todas esas artes no pueden hablar, o quizás no saben hablar, del nivel de Abba, no del Kodesh, sino de qué? Del Kodesh a Kodashim. Ahí casi no hay palabras, o prácticamente no hay posibilidad de expresión que esté a nivel de los artes generales, que puedan hablar de esos temas realmente a profundidad. Entonces dice el Ram, necesitamos que alguien exprese el amor del Kodesh a Kodashim, porque en toda la existencia se habla del amor, pero a nivel del Kodesh, del nivel de la Kedushá baja, del nivel de la naturaleza, de la creación. Dice el Rav, ¿en dónde vamos a encontrar la expresión del amor al nivel del Kodesh HaKodashim? Viene Rabbi Akiva y lo descubre. Todos los Shirim son Kodesh. Ahí se habla del nivel del amor y del afecto y del cariño, etcétera, etcétera, pero a nivel de la Kedushá básica. Otra vez con limpieza, con educación, con decoro y no con impureza. Pero ¿quién me va a hablar del Kodesh HaKodashim? ¿Quién me va a hablar del nivel del amor a su nivel, como dijo antes, donde no hay intermediarios, donde no hay intereses, donde todo es absolutamente el amor de la chispa divina que tenemos a Elohim, por ser la fuente del bien? Viene Rabbi Akiva y te lo descubre, te dice, todos los Shirim son Kodesh, pero Shira Shirim, ahí vas a encontrar lo que te falta, el Kodesh HaKodashim. ¿Sí? Entonces, terminamos con esto. Y al final, sí quiero terminar. ¿Sí? Dice el Rav, ¿sí? Que Rabbi Akiva logró penetrar en la cadena del amor profundo que hay en Shira Shirim y nos enseñó que en general en el mundo nosotros vemos de que, bueno, hay diferentes tipos y niveles de amor, el amor particular, el amor nacional, el amor a Elohim. Rabbi Akiva logró ver de que básicamente todos los amores están coordinados.
todos son parte de la misma cadena, son solamente eslabones diferentes, pero que al final todos se vuelven a conectar con su raíz y con su esencia. Y por eso dice el Rab que el nivel del alma de Rabbi Akiva, que amó a su esposa y que amó a Am Israel y a sus 24,000 alumnos, y que él, cuando vinieron los romanos a quemarle su cuerpo con hierro candente, dice en ese instante, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. ¿Por qué? Porque él entiende que al final todos los niveles del amor, el amor particular, natural, el amor a Am Israel y el amor divino de la Kedushá, básicamente son todos un mismo amor. Son diferentes manifestaciones. Al final todo tiene una columna vertebral, una esencia que los conecta. Cuando yo amo al prójimo, de alguna manera también eso se conecta con amor a Hashem. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ani Hashem, yo soy Hashem. Abojer vamos a decir, el que elija a Am Israel con amor. Y beaftaet Hashem Elokeja. Y amarás a Hashem. Entonces parecen amores separados, pero que en el fondo todos están conectados. Y eso es lo que vino Rabbi Akiva a enseñarnos. Y nos dijo, si tú quieres realmente entender el fondo del verdadero amor que hay entre Knesset Israel y Akadosh Baruj Hu, lo tienes en Shir HaShirim. Entonces, para resumir y bajar a comer, lo primero es entender de que la función de todas las artes es muy importante. Es revelar y descubrir ámbitos internos del alma del individuo. Cada uno en su parte, en su posición. El músico con la música, el pintor con la pintura, el escritor con la escritura, el escultor con la escultura. Cada uno en su forma. Como van, todo haciéndolo de acuerdo a la ley. Y todo haciéndolo con pureza y no revelando la basura interior que puede llegar a existir, sino revelando el buen aroma. Y el último punto, descubrir, ¿sí?, de que hay Kodesh y hay Kodesh HaKodashim. Y el amor más profundo de la existencia es el amor de la nación que se llama Israel, que es una chispa divina que se conecta con la esencia divina que es Akadosh Baruj Hu, pero que al final todo eso se vuelve a juntar y se vuelve a conectar también con los niveles más bajos, que puede ser el amor al prójimo, que puede ser el amor a un grupo, y que es Kamubán el amor a Kadosh Baruj Hu, que básicamente todos son eslabones de la misma cadena. Acá.